2 años y medio de pandemia, ya en diciembre van a ser 3 años y bueno, fue un tiempo ya suficiente como para poder empezar a regularizar ciertas cuestiones, hasta tildadas desprolijas, en cuanto a la adquisición y manejo de varios ítems, varias herramientas que nos han servido para eh, sortear medianamente con éxito, digamos, aunque también eso también es cuestionable, la pandemia. Estamos en comunicación con Alejandra Bauer, coordinadora de transparencia y lucha contra la corrupción de la ONG Poder Ciudadano, que quería llamarla para que nos cuente un excelente informe que ha elaborado, que se ha cargado, respecto a la adquisición de vacunas que ha tenido el gobierno en esta pandemia. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Conciencia Saludable. Este, Gracias por la invitación. y la verdad que fue impresionante el nivel de detalles que ha tenido la investigación que has llevado adelante para Poder Ciudadano sobre sobre cómo fue el modo de adquisición de vacunas eh, por parte del Estado Nacional, que entre paréntesis nunca ha dejado que otro Estado provincial u otro organismo maneje el tema vacunas que llegue al país. Entonces, obviamente que toda la responsabilidad le cae al gobierno, no podemos empezar a echar culpas a otros actores. Y quiero que me cuentes un Exacto. poco la historia de este informe. Sé que viene también de un informe previo que ustedes habían hecho de Poder Ciudadano y cuáles son las conclusiones más relevantes que han encontrado. Bien, sí, nosotros arrancamos con el comienzo de la pandemia a usar nuestra expertise en el monitoreo de compras públicas y ante la sanción de la normativa de emergencia que autorizaba procedimientos especiales para la realización de compras públicas y la preocupación que esos procedimientos especiales nos despertó, por disminuir los requisitos de transparencia de las compras públicas, instalamos el Observatorio de Compras COVID-19, que fue una herramienta de centralización de información disponible en portales oficiales e información obtenida a través de pedidos de acceso a la información pública sobre las compras realizadas como compulsa COVID o que tenían por objeto algún insumo destinado a la atención de la pandemia. Esto fue un experimento súper exitoso, trabajamos con periodistas de todo el país, instalamos una metodología de relevamiento que todavía al día de hoy desarrollamos, actualizamos y el Observatorio de Compras COVID sigue vigente y funcionando y está produciendo información muy rica. Pero como bien decís, cuando el Estado Nacional comienza a adquirir vacunas contra el COVID y monopoliza esa operación, nos despertó alertas aún más pronunciadas, por así decirlo, porque las compras de vacunas COVID se realizaron en el marco de no solo de la normativa de emergencia especial, sino de la ley de vacunas que autorizó la introducción de cláusulas de confidencialidad en los contratos de adquisición de vacunas COVID. Esta sanción normativa llevó a una implementación por parte del Estado que para nosotros es excesiva, porque la norma autoriza la introducción de cláusulas de confidencialidad y por la respuesta que nos dan a nuestros pedidos de acceso a la información pública, entre ellos pedido de copia de los contratos de compra de vacunas, entendemos que el Estado interpreta que esta norma lo habilita a declarar confidencial la totalidad de los contratos. Nosotros judicializamos un pedido de acceso a copias de los contratos de compras de vacunas y todavía se encuentra en etapa judicial.
Sin embargo, no nos detuvo esta denegatoria porque seguimos pidiendo información y de alguna manera hackeamos esta confidencialidad pidiéndole al Estado que nos informe, bueno, no podemos ver cómo son los contratos, pero cómo se compra la vacuna. Qué etapas procedimentales cumple el Estado para llegar al contrato. Y ahí el Ministerio de Salud nos respondió informándonos todas las etapas, el caminito administrativo que hace el expediente de compra de vacunas. Y para reconstruir esos expedientes, pedimos entonces copia de cada una de las actuaciones de cada área que interviene en ese caminito administrativo. Y eso sí nos lo respondieron, pero la mayor parte de la información está, como se dice, tachada, porque la consideran confidencial. Es decir, te dan un informe con tachaduras que no se pueden leer. Exacto. A primera vista, por lo que vemos, las tachaduras recaen sobre cuestiones como precios, como análisis clínico, o sea, ensayos clínicos, antecedentes normativos y epidemiológicos, que no se entiende porque serían confidenciales, y cuando nos envían la información con tachaduras, no justifican el uso de las tachaduras, cuando por la normativa, la ley 27275 de acceso a la información pública, el uso de tachaduras debe ser usado como una excepción. Y cuando un sujeto obligado a brindar información pública se escuda, por así decirlo, en una excepción, tiene que fundamentarlo. En este caso, el Ministerio de Salud no esgrimió Es fundamentación decir, que alguna para el uso de no tachaduras. estaba fundamentado y también no era excepcional, porque era pura tachadura. A nuestro entender, no. En este momento, en este estado de situación, dependemos de lo que diga la justicia. La justicia tiene que definir si esa información pública es confidencial o no. Después, Todavía esperamos respuesta. pero también en el informe que la gente puede entrar a la página de Poder Ciudadano y ver este gran trabajo, se ve también un mapa de adquisición de las vacunas por provincia. Y también ahí vemos irregularidades. Sí, exacto. Pedimos también información porque queríamos saber cómo habían sido distribuidas las vacunas, porque nosotros todos sabemos que se anunció un plan de vacunación, se enunciaron grupos prioritarios para el acceso a la vacuna, pero como nuestro país es federal, el Estado Nacional esboza una política pública que luego las provincias pueden acatar o modificar. Esto sucedió también con el plan de vacunación, porque el Estado distribuyó vacunas en función de ciertos criterios que después no sabemos si las provincias siguieron o no. Nosotros acá creemos que hay información faltante, que no solo el Estado Nacional no publica, sino que en muchos casos no tiene, porque por cómo está diseñado el sistema de carga de información de salud, las provincias no están obligadas a informar al Estado Nacional cómo distribuye los insumos que el Estado Nacional entrega hacia adentro de las provincias. Entonces el Estado Nacional nos informó cuántas vacunas, de qué lote, con qué fecha fueron despachadas a qué provincias, pero una vez que llegan a la provincia es como que entran en una caja negra porque las provincias no nos responden los pedidos de acceso a la información pública donde consultamos cómo fue la distribución interna, entonces no sabemos cómo, cuándo, ni en dónde fueron efectivamente aplicadas. Es decir, que el derecho de la autonomía provincial respaldado por la Constitución lo utilizan mal las provincias, en este caso los ministerios de salud provinciales. No sé si es que, o sea, me parece un poco fuerte decir que lo utilizan mal. Yo creo que estaría bueno que se pongan de acuerdo. Hay un ámbito No, donde pero estas cosas pueden yo te, acordarse. yo te digo una cosa, ¿por qué digo que lo utilizan mal? Porque vos le pedís información a cada ministerio de salud provincial y no te responden, entonces lo utilizan mal. Sí, yo creo que la mala utilización ahí reside en la decisión de no brindar la información. Nosotros no nos vamos a poner sanitaristas a evaluar si la adecuación o no al plan de vacunación o la decisión respecto a los grupos prioritarios y cómo conformarlos. Eso lo sabrán los expertos en sanidad. Exacto. Nosotros somos expertos en transparencia y acceso a la información pública y en ese sentido sí creemos
que la autonomía juega en contra de nuestros intereses y de los de la ciudadanía, porque la aplicación, la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una ley nacional y por tanto una ley de adhesión, es muy desigual en distintas partes del país. Claro, si uno tiene Y esto, autonomía, tiene que tener derechos y deberes. exacto. Y de hecho el derecho de acceso a la información pública es un derecho reconocido internacionalmente. Y la regresividad en su implementación a nivel local importa una responsabilidad del Estado a nivel internacional. Es decir, que la no información que reciben ustedes de de las provincias, de las 24 jurisdicciones, más la mala información que reciben, escasa y tachada información a nivel nacional del Ministerio de Salud Nacional, hacen un combo de que estamos medio a la deriva en cuanto a vacunas, pandemia y cómo se usaron. Sí, de nuevo, no estamos haciendo una crítica sobre el desarrollo de la campaña en sí, sino sobre cómo esta fue informada. Creemos que la gestión, que la información existe y no queremos opinar sobre ella de nuevo en términos sanitarios, sino en la gestión de la información, Lo que pasa en es cómo que se dan. al no tener No, por favor. esta información, los expertos en sanidad no tienen las herramientas como para evaluar si está bien o mal llevada la campaña vacunatoria contra el COVID en Argentina. Exacto. De hecho, nosotros quisimos hacer una evaluación de eficacia del Plan Nacional de Vacunación, pero como los objetivos del mismo Plan Nacional fueron modificándose a lo largo del tiempo, no se puede identificar bien cuáles serían los hitos a cumplir para considerarlo exitoso o no. Entonces, si nosotros, que no somos sanitaristas, no podemos hacer esa evaluación, mucho menos puede hacerla un experto en emergentología o infectología. Perfecto. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes Nosotros nuevamente? estamos pidiendo una mejor administración de la información en salud, mayor transparencia y mayor participación social. Eh, Creemos que la información existe y cuando la pedimos, en gran parte nos la brindan, pero también sabemos que hay mucha gente pidiendo la misma información y que vemos que esta información tiene que ser publicada activamente, que no tiene que depender de que una ONG o un ciudadano de a pie tenga que tomarse el tiempo de pedirla. Y además, cuando es entregada, tiene que ser entregada en los términos que la Ley de Acceso a la Información establece. Esto es en formatos accesibles y procesables, que no es lo que nos estuvo pasando. La información es entregada con archivos embebidos dentro de embebidos, que cualquier persona, repito, cualquier ciudadano de a pie tendría mucha dificultad en acceder a los archivos que efectivamente contienen la información solicitada. Y el tema de la procesabilidad de la información también obstaculiza su análisis en profundidad, porque a nosotros nos entregaron una tabla en PDF con un listado de despachos que tuvimos que procesarla Claro. con un programador que nos asistió para poder elaborar el mapa que pueden visitar en vacunaspoderciudadano.org y para ahí poder sacar conclusiones sobre si las distintas provincias recibieron proporcionalmente las mismas cantidades de vacunas que correspondían. Y Sí, como acá estoy resultó del leyendo, análisis, no fue así. claro, acá estoy leyendo muy interesante algunos punteos. Abril de 2022 el promedio de vacunas por habitante recibidas por provincia fue de 2,3, Formosa fue 2,9, La Rioja 2,7, Cava y Neuquén 2,6, que recibieron más vacunas por habitantes que el promedio nacional. En cambio, Salta con 2, Jujuy, Misiones y Chubut con 2,2 recibieron menos vacunas por habitante, es decir, por debajo del promedio nacional. Y bueno, también Son, pastillas distintas que te dicen que la mayoría de las provincias reciben aproximadamente una dosis de vacuna Pfizer cada 3 habitantes, Santa Fe recibió una cada 5, o que tenés que Santa Cruz y Neuquén recibieron una dosis de Sputnik cada 2 habitantes, como son las provincias que más receptoras de estas vacunas este laboratorio han tenido. y Bueno, nosotros creemos que las variaciones de promedios pueden ser razonables,
si están debidamente justificadas. O sea, hoy por hoy no, el Estado Nacional, que nosotros sepamos, no ha producido y mucho menos publicado información que fundamente las variaciones en la distribución. Quizás una provincia está justificado que reciba mayor cantidad de vacunas a determinada fecha, porque su composición poblacional muestra un índice mayor de adultos mayores o personal de salud o personal estratégico, que fueron los primeros en recibir las vacunas. Esa información al día de hoy, si existe, no está publicada. Claro. Y creemos que eso serviría, incluso nuestra labor de solicitud de este tipo de información, creemos que serviría incluso para legitimar la gestión, para fundamentar las diferencias, si las hubiera habido, que de nuestro primer análisis de datos surge que las efectivamente hubieron. Eso con respecto a las cantidades de vacunas. Y lo mismo se aplica a los porcentajes de marca, de determinada marca o laboratorio, con relación a la cantidad de habitantes, porque quizás si una provincia tiene una composición de población más joven, se justifica que se le haya enviado mayor cantidad de vacunas de las que se recomendaban aplicar a personas menores. Toda esa información que no tenemos y que nos permitiría, esto como dije anteriormente, legitimar la gestión de la campaña, que al día de hoy la mayoría de la gente accede a la vacuna. Claro, perfecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo porque obviamente, por ejemplo, las vacunas autorizadas pediátricas son de la marca Sinopharm o Pfizer, no Sputnik o AstraZeneca. Entonces ahí se justificaría también, pero como vos decís, al no haber información abierta, tampoco hay información bajo pedido de ustedes, con informes precisos. Es como que estamos en un limbo. Sí, exacto. Sobre todo porque otra falencia en la administración de la información que encontramos es que el Estado Nacional publica poca, pero algo, de información sobre la adquisición de vacunas, identificando, por ejemplo, los lotes recibidos, perdón, los lotes no, identificando las fechas de recepción con el número de expediente de la compra, que cada expediente se corresponde con el contrato con un laboratorio diferente. Claro. Pero cuando nos brinda información relativa a la distribución, en vez de hacer referencia a estos expedientes, se identifica cada despacho con un número de lote. Entonces no podemos saber qué lote, si bien sí se puede identificar la marca, no sabemos qué lote llegó en qué fecha. Claro. Porque la información sobre la adquisición y recepción hace referencia al número de expediente, pero no al lote. Entonces esa información no la podemos cruzar y eso perjudica lo que para nosotros es lo más importante en cuanto a integridad en la provisión de insumos, que es la trazabilidad. Claro, clave para manejarse en una pandemia. Bueno, Alejandra, la verdad que primero te felicitamos por el trabajo que estás Gracias. desarrollando en Poder Ciudadano, felicitar a la ONG también, a Poder Ciudadano, que por todos los informes que hace, que son realmente útiles para vivir en una sociedad normal, aunque a veces cueste creerlo, y agradecerte mucho tu paso por aquí, por Conciencia Saludable, para brindar un poco de luz entre tanta oscuridad, y eso me lo reservo para mí como opinión. Gracias, muchas gracias por el interés, por el espacio y por valorar el trabajo realizado, que creemos que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Estamos recién empezando a trabajar en temas de salud y vemos que hay mucha tela para cortar y esperamos tener una buena recepción de parte del gobierno porque creemos que nuestras críticas siempre son constructivas y que podemos colaborar para que la salud sea, si hay lugar para mejorar, mejor administrada y mejor comunicada. Perfecto, bueno. Era Alejandra Bauer de Poder Ciudadano. Muchísimas gracias, Alejandra. Seguimos en contacto.